Bonjour mes élèves, je suis votre professeur Héctor Álvarez. Bueno, yo soy su profesor Héctor Álvarez y ahora vamos a trabajar con la negación avec n'est pas. On utilise n'est pas pour nier quelle phrase en français. Dépend, il y a certaines erreurs comme les suivantes. Ne s'utilise avant du verbe accompagner, mais si le verbe commence par une voyelle ou un H, on écrit la N sans la lettre E. Et s'utilise la N avec un apostrophe. Pas s'utilise après du verbe accompagner. Bien, la negación avec n'est pas es cuando negamos una frase, una oración. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a cantar, la negación de eso es, yo no voy a cantar. O sea, que es la negación de cada frase. Yo me levanto temprano todos los días. Entonces, la negación de eso es, yo no me levanto temprano todos los días. Entonces dice aquí, uno utiliza ne y pas para negar cualquier frase en francés. Todo va a depender de ciertas reglas como las siguientes. Dice ne se utiliza antes del verbo que uno va a negar. Por ejemplo, si yo digo me voy a bañar, el verbo que yo voy a negar es bañar. Entonces yo digo no me voy a bañar. Pero si el verbo comienza con una vocal, usted sabe que las vocales son A, E, I, O, U, o con una H, o sea, un verbo que comience con una H o con una vocal, entonces se escribe solamente la N y se suprime, o sea, se elimina la E y se utiliza la N solamente con un apóstrofo. Véalo ahí. Así mismo se utiliza cuando el verbo comienza con vocal o con H. Ahora usted diría, pero yo no sé francés. ¿Cómo yo voy a identificar el verbo? ¿Cómo yo sé cuál es el verbo de la oración? Eso es sencillo. El verbo siempre es la segunda palabra. El verbo va siempre después del sujeto de quien habla la oración. Vamos a decir que yo estoy hablando de Pedro camina en la mañana. Entonces, Pedro es el sujeto y camina es el verbo. ¿Ve? El verbo siempre va después del sujeto de quien está hablando la oración. Entonces, pas se utiliza después del verbo que uno va a negar. En este caso, caminar, ¿verdad? Pedro camina en la mañana. Entonces, Pedro no camina en la mañana. Entonces, pa se utiliza después del verbo. Y vamos a ver algunos ejemplos acá. Aquí tenemos frases positivas y las vamos a convertir en frases negativas acá. Vamos a ver. Je suis riche. Dice aquí, je suis riche. Ya sabemos que el verbo es suis. Repito, el verbo siempre es la segunda palabra. Aquí tenemos pronombres, no tenemos nombres propios, pero es lo mismo porque los pronombres lo que hacen es que sustituyen nombres propios. Entonces, lo puse en azul los verbos y ustedes pueden ver ahí que siempre es la segunda palabra el verbo, o sea que es fácil. Aunque usted no sepa francés, usted va a saber identificar el verbo, que eso es lo más importante. Aquí lo que se niega es el verbo. Y luego entonces del verbo usted va a colocar pas. Aquí dice je suis riche. Aquí dice je ne suis pas riche. Ve, aquí ponemos ne con la E. ¿Por qué? Porque el verbo no comienza ni con vocal ni con H. Por eso utilizamos ne. Siguiente ejemplo. Tu parles anglais. Tú hablas inglés. Tu ne parles pas anglais. Tú no hablas inglés. Aquí nuevamente ponemos ne
¿verdad? Antes del verbo, ¿verdad? Aquí, par, que es el verbo, y luego del verbo entonces va pa. Mira, eso es sumamente fácil. Si usted se concentra en esta regla, no va a tener problema para sacar 100 de 100 en el quiz. Dice, il mange beaucoup, él come mucho. Il ne mange pas beaucoup, él no come mucho. Como siempre, utilizamos ne con la e porque el verbo comienza con una m, que no es ni una vocal ni es tampoco una h. Y luego del verbo, pa. Nous travaillons ensemble. Nosotros trabajamos juntos. Nous ne travaillons pas ensemble. Nosotros no trabajamos juntos. Vous avez des cheveux longs. Como ven aquí, el verbo comienza con una A y esa A es una vocal. Entonces, aquí se aplica lo que es la N con el apóstrofo. Aquí decimos, nous n'avez pas de cheveux longs. Ustedes no tienen el pelo largo. Entonces, como les vuelvo a repetir, como el verbo comienza con una vocal, la N entonces se suprime la E y se agrega entonces la N con un apóstrofo. Solamente. Y luego del verbo va pa. Aquí dice, ils sont 4 enfants. Ellos tienen 4 hijos. Vuelvo y digo, el verbo on comienza con una vocal. Por lo tanto, entonces, la N va con un apóstrofo. Entonces aquí decimos, ils n'ont pas 4 enfants. Ellos no tienen 4 hijos. Aquí, elle habite a Puerto Plata. Ellas viven en Puerto Plata. Aquí el verbo comienza con una H. Como comienza con una H, también aplica igual que como si comenzara con una vocal. Por eso dice aquí, elle n'habite pas a Puerto Plata. Ellas no viven en Puerto Plata. Recuerden que el verbo siempre va después del nombre. Siempre. El verbo es la segunda palabra para que no se confundan. Porque ustedes, yo estoy seguro que muchos van a decir, yo no lo hice bien porque yo no sé francés y yo no sé identificar cuáles son los verbos. Mire, aunque usted no sepa francés, el verbo siempre es la segunda palabra. Siempre. La segunda palabra es el verbo. La segunda palabra es el verbo. Y luego entonces, cuando usted vaya a negar, tiene que poner N, o ne, ¿verdad? Ne, antes del verbo. Y luego del verbo va pa. Si usted lo hace así, usted no va a tener problema con hacer la negación de ese ejercicio. Bien, vamos entonces a proceder a hacer el primer ejercicio. En la tarea no es este el ejercicio. Este es un ejercicio de prueba para que ustedes sepan cómo es que lo van a hacer y también se den cuenta lo fácil que es hacer esto. Aquí tenemos las frases positivas. Dice aquí, escribe la negación de esas frases. Escriba la negación de esas frases. Ana a 3 ans. Usted dice, pero vean, ¿cuál es el verbo? Una sola letra es el verbo. Una vocal es el verbo. Sí, en francés, sí. Ese es el verbo tener conjugado a la tercera persona del singular. En este caso, Ana. En este caso, Ana, ¿verdad? Ana tiene 13 años. Entonces, aquí usted va a decir, Ana no tiene 13 años. José marche tous les jours. José camina todos los días. Aquí usted va a decir, José no camina todos los días. Ahora usted diría, como lo que hay que negar es el verbo, ¿cómo yo sé cuál es el verbo? Vuelvo y repito, el verbo siempre va después del nombre o del sujeto, como usted quiera llamarlo. En este caso, José
¿Cuál le sigue? El verbo march. Ese es el verbo march. Aquí entonces usted puede identificar el verbo que es habit. Anthony habit a la romana. Anthony vive en la romana. Entonces aquí te va a negar, Anthony no vive en la romana. Aquí el verbo comienza con ¿qué? Con una H. Por lo tanto, entonces, la N, la ne, va con un apóstrofo. Y no lleva la E aquí al momento de negarla. Bien, ya ustedes saben identificar el verbo que va siempre después del nombre. El verbo va seguido del nombre siempre. Por ejemplo, mira este aquí. J'ai quatre amis. Yo tengo 4 amigos. Entonces, ve ahí, esa A y esa I, eso es un verbo conjugado a la primera persona. Ese es el verbo tener también. Ve aquí que es el mismo verbo tener, pero como es conjugado a la tercera persona del singular, es solamente una A. Y como aquí es conjugado a la primera persona del singular, la A va acompañada con una I. Yo tengo 4 amigos. Entonces, aquí usted va a negar diciendo yo no tengo 4 amigos. Pero como el verbo comienza con una vocal, usted sabe que la N, usted va a colocar un apóstrofo. Y luego el verbo, y luego del verbo entonces va a colocar pa. Veamos el mismo ejercicio, pero ya lleno. Bien, mírenlo aquí como se lo expliqué. Le puse aquí la negación y el pa en azul para que ustedes sepan dónde va ubicada siempre. Que la N con el apóstrofo va antes del verbo. El verbo está entre el medio de ne y de pa. Miren qué fácil. El verbo va en medio de ne y de pa. Siempre, siempre. Entonces, Ana n'a pas 13 ans. Ana no tiene 13 años. José ne marche pas tous les jours. José no camina todos los días. Anthony n'habite pas a la romana. Anthony no vive en la romana. Daniela ne chante pas bien. Daniela no canta bien. Je n'ai pas 4 amis. Yo no tengo 4 amigos. Elena ne parle pas anglais. Elena no habla inglés. Joan ne travaille pas ici. Joan no trabaja aquí. Michael o Michael, como usted quiera llamarle, n'écrit pas bien. Malcolm no escribe bien. Gianni ne joue pas les samedis. Gianni no juega los sábados. Ginette n'est pas belle. Ginette no es hermosa. Como pueden ver, recuerden que el verbo siempre es la segunda palabra, no importa que sea una sola letra, siendo que sea vaya después del nombre, lo que le sigue es el verbo. El verbo le continúa al nombre. Y para negarlo, luego del nombre usted va a colocar ne. Si el verbo comienza con una vocal o con una H, entonces la N va apostrofada con. Y luego del verbo entonces va pa. Más claro de ahí no canta un gallo, creo yo. Recuerden, debajo del video está el enlace. Hay un enlace con el quiz que ustedes van a tomar. Después de ver el video, si usted considera que le gustó el video, que el video está claro, usted le da like. Si no se ha suscrito a mi canal, suscríbese para que le sigan llegando los videos tutoriales que yo siempre subo, para que entonces pueda aprender más sobre francés. Bien, ha sido todo por hoy. Entonces nos veremos en el próximo video. Bye bye. Au revoir.